Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de radio podcast de la Escuela de Comercio número 1 Joaquín B. González. Hoy conmemoraremos una fecha muy importante en la historia de nuestro país, el Día de los Veteranos de Malvinas. Para entender mejor la importancia de estos días, nos acompaña Alejandro Rodríguez, que fue soldado de reserva en la Guerra de Malvinas y nos va a contar su experiencia como testigo de la historia. Muchas gracias por participar en este espacio. Contanos, ¿qué recordás del comienzo de la Guerra de Malvinas? ¿Cómo te va? O sea, yo te explico. Yo fui soldado en 1978 y estuvimos con el conflicto del canal de Vic y era soldado reserva cuando pasó lo de Malvinas en ese momento, ¿no? Porque acordate que todo empezó por el 1833 y las primeras noticias eran de que estábamos ganando la guerra, de que habíamos bajado un buque invencible y viste, y después era todo al revés. Fue una guerra, como todos sabemos, mal pensada, pero bueno, siempre los militares siempre usan la que otras no les quedaban. ¿Cómo fue la guerra y qué fue lo que pasó? Te explico. Muy bien, lo dicho de los militares era que se cumplía 150 años de la ocupación británica en las Malvinas. O sea, era que hay un tratado de la ONU que dice que un país que tiene más de 150 años usurpado a otro país, después son dueños de las tierras. Y aparentemente esa fue la historia de los militares que decían que se iba a cumplir 150 años. Muy bien, nunca se explicó eso. Teóricamente, la fecha bien era el 3 de enero de 1983 y ellos hicieron el 2 de abril de 1982, o sea, faltaba unos cuantos meses como para cumplir los 150 años, pero según ellos era uno de los motivos que ellos tenían que ir a la isla y estar nada más que 24 horas, bien así, ponerlo en alto la bandera argentina como que un día de 24 horas y después tenían que haber dejado las islas, pero como el pueblo fue a la Plaza de Mayo y lo apoyó y dijo que sigan la guerra, según Galtieri, que era el presidente en ese momento, siguió la guerra, pero no estábamos nosotros preparados para una guerra de eso. Y rendirse no era bueno, porque ¿para qué iniciaron una guerra si se sabía cuál era el final? Argentina no estaba preparada para esa guerra, tampoco estuvo preparada para la de 1978, que por suerte el Papa medió y no se llevó a cabo, que es la de con Chile. Pero esa guerra no se terminó, que había iniciado porque no teníamos con qué poder alimentar la forma de ganar esa guerra. No teníamos con qué elementos bélicos, nosotros no contábamos con nada que ver con lo que Inglaterra propuso en la parte del campo. Y era mucha diferencia, como que ellos tenían mucha diferencia en su armamento y en su, digamos, también en su ropa. Ellos tenían ropa que era climatizada, que tenían la ropa que tenían que tener para el frío y el calor. O sea, tenían una ventaja baja. ¿Qué se sintió perder la guerra? ¿Qué recuerdo tenés de ese día? Lo enteramos todo porque aparentemente cuando pasan la información estaban reunidos el gobernador de las Malvinas, que era Menéndez, y estaba reunido un gobernador, viene a ser uno de ellos de Inglaterra, aparentemente un general de ellos. Estaban reunidos y el general de Inglaterra le pedía que se rindan. Entonces, Benjamín Meléndez esperó órdenes de Buenos Aires para ver qué hacía.
y de acá de Buenos Aires le mandaban el informe de que se rinda. ¿Cómo estuvo? ¿Estuviste bien? ¿Cómo te sentiste? Eh, Primero fue muy triste haber iniciado esa guerra. No había forma de iniciarla. Y lo triste fue que los mismos argentinos después a los soldados los maltrataron porque les dijeron que eran inservibles en haber perdido esa guerra. Igual yo al día de hoy siento una gran impotencia de no poder haber ido a las islas. Era un placer de haber ido a defender mi territorio y si tenía que dejar la vida la dejaba. Y no era porque tenía 18 años y era joven, sino era porque éramos hombres de la patria y hombres de defender nuestros territorios. Por eso yo tengo una gran impotencia que lo llaman a los hermanos chilenos. Lo vendieron dándole a los ingleses, abasteciéndolo de combustible y todo eso, lo que apostaron por ellos. Como siempre, ellos están al lado de los ingleses. Por eso yo tengo una gran impotencia. Y mi vida es haber podido sobrellevar eso porque yo no estuve en la Malvinas. Fue triste que yo quería estar. Y creo que el orgullo de haber sido soldado en ese momento y de haber podido ir estaba por encima de muchas cosas, ¿no? Se sabía que mi historia iba a estar escrita ahí, lo cual no sé si era bueno o malo. Yo puedo contarlo. No chicos de 18 años, sino hablo de valientes que perdió la vida y no pudieron contarlo más. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué sería lo primero que harías? Y primero, haber nacido en este país. Quiero mucho al país y si había viajado al pasado, le doy gracias a mis padres que me hicieron nacer en este país. Alejandro, son muy importantes los detalles que contás. La mirada desde adentro de la historia siempre es la más auténtica. Muchísimas gracias por tu colaboración y por tu participación en nuestra radio. Te agradezco muchísimo las palabras que pones y como te digo, siempre con la verdad, yo tengo esa verdad y la trato de usar. Hubo mucho manoseo en la información, se desinformaban a la gente y bueno, de lo que estábamos nosotros en la historia, tratamos de manejarla de otro asunto. Gracias por decirme que soy importante. Ya he tenido mi historia y ya tengo 65 años y los cuales estoy brindando mucha seguridad a mis hijos. Espero que ellos también sean que tengan los proyectos que yo pude tener, porque hubo gente que como yo quedaron en el camino y no pudieron armar su familia. Así que te agradezco muchísimo y cuando necesites algo, Alejandro, tu amigo, va a estar ahí. Dale. También le hicimos llegar nuestras preguntas a Raúl Verón, que estuvo en las islas y nos contestó amablemente por correo electrónico. Con los alumnos del taller de radio vamos a leer las respuestas de Raúl, quien nos comparte su experiencia personal respondiendo a las preguntas formuladas por los alumnos de la escuela. ¿Por qué fuiste a la guerra? Fui porque me llamaron, era parte del servicio militar obligatorio. No fue una decisión, fue una orden. Y en ese momento no se discutía. Y si pudiera viajar al pasado, ¿qué sería lo primero que haría? Abrazaría fuerte a mi familia y le diría cuánto los quiero. También intentaría advertirme a mí mismo de lo que se venía, aunque no sé si se hubiese escuchado. ¿Qué comía? Lo que había no era mucho. A veces una sopa aguada, galletas duras y en los mejores días algo de carne enlatada.
pasamos hambre no es mentira. ¿Cómo dormías? Con frío, muy poco y mal. ¿En pozos o en carpas? Improvisadas, mojados, helados y siempre alerta. El cuerpo se acostumbra, pero nunca del todo. ¿Volverías a ir a la guerra? No, nadie que haya estado ahí, con los pies en la turba y el alma rota, querría volver. La guerra no tiene gloria, solo dolor. ¿Qué se sentía estar en Malvinas? Una mezcla de miedo, incertidumbre y soledad. Y también orgullo, porque estuvimos ahí con lo que teníamos, dando todo. ¿Qué te pareció rendirte? Fue una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque terminó el horror, pero también una sensación amarga. Nadie quiere rendirse, pero yo ya no daba más. ¿Cuál fue tu reacción al ver muerto al lado tuyo? Shock, silencio. Te congela el alma. Uno quiere llorar, gritar, correr, pero te quedas quieto, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué se sintió perder la guerra? Fue como perder una parte de uno mismo, una tristeza profunda. Habíamos dejado todo, pero no alcanzó. ¿Te lastimaste alguna parte del cuerpo? Sí, tuve heridas menores, pero lo que más cuesta curar son las que no se ven, las de adentro. ¿Cómo se siente ser un excombatiente? Con orgullo, pero también con dolor. Hay quienes nos reconocen y otros que nos olvidan. Es una carga que uno lleva siempre. ¿Cómo te sentís después de haber pasado por todo eso? Cambiado, no soy el mismo. A veces fuerte, a veces roto, pero sigo, por los que no volvieron. ¿Estás bien física y emocionalmente? Físicamente más o menos. Emocionalmente hay días, hay noches que todavía vuelvo allá, en sueños o recuerdos. ¿Cómo fue la guerra y qué fue lo que pasó? Fue dura, desorganizada, desigual. Éramos jóvenes, muchos sin preparación real, enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y sin embargo, resistimos. ¿Cómo es tu vida hoy en día? Sigo adelante, trabajo, tengo familia, amigos. A veces doy charlas en escuelas, trato de vivir con dignidad y que la historia no se olvide. Gracias, Raúl. Gracias, señor, por su servicio a la patria. Dios le bendiga. Gracias, Raúl, te amo. Bueno, Raúl, gracias por tu colaboración. Claro, gracias por responder nuestras preguntas. Te agradezco toda la vida. Después de escuchar estas historias, es importante que reflexionemos sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un futuro más justo y pacífico. ¿Qué podemos hacer para promover la paz y la reconciliación en nuestra sociedad? Puedes compartir tus reflexiones en el Classroom de la radio ingresando con el código B6DD367 o en los comentarios de YouTube. Gracias por unirte a nosotros en este programa conmemorativo del Día de los Veteranos y recordemos que la memoria es un derecho fundamental y que nuestra tarea es aprender de la historia para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias, nos escuchamos en la próxima.